La licenciada Leticia Olmedo, empresaria de la industria textil. Leti, mucho gusto. Hola, Nino, ¿cómo estás? 2012, ¿qué representa para los mexicanos? ¿Qué cambios puede haber? ¿Qué situación estamos viviendo? ¿Qué estamos atravesando? ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? ¿O en qué estamos interesados? Mira, respecto a mi rubro, que es la industria textil, pues quisiéramos esperar muchísimas cosas, pero de todo lo que esperamos, ¿qué sí va a pasar? Y la verdad, lamentablemente, creo que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque a nivel de las reformas, a nivel de empleo, a nivel de facilidades para los empresarios, todo mundo presenta planes que finalmente nunca se llevan a cabo, Nico. O sea, los tiene nada más como pantalla para las campañas, pero finalmente a la hora de aterrizar todo eso, no llegas a nada. Que desde programas anteriores, yo en las otras mesas que me has invitado, yo siempre les he dicho que el día de hoy el ser empresario en México es ser un héroe. Te la tienes que aventar con todo y ir medio con la corriente y contra la corriente de lo que esté pasando a nivel de política. 2012, ¿qué espero? Realmente yo no espero que vayan a hacer nada. Yo estoy como, primero soy apolítica, no pertenezco a ningún partido, porque no me convence ninguno. La verdad, a mí no me convence ninguno. Ayer los jóvenes decían, unos mencionaban que iban a votar por el menos malo o la menos mala, porque no sabían cuál era el bueno. Mira, yo creo que tengo que decirlo abiertamente, yo jamás votaría por Josefina. Voto de género no habría. Voto de género no habría, pero no solo por eso, sino porque los últimos 2 sexenios que ha tenido el PAN han sido garrafales, en mi muy particular punto de vista y según como me fue a mí en la feria. Por Peña Nieto, pues, a partir de que hemos visto que pues finalmente en el PRI han salido las instituciones, etc., pues como que por ahí, por el tema de seguridad, a lo mejor me podría inclinar un poquito. Pero pues yo creo que finalmente como que el más congruente sigue siendo López Obrador. O sea, aunque yo también debo de decir que a mí López Obrador cuando fue y cerró Reforma, a mí sí me partió, pero como no veas, porque en esa época yo tenía la planta en Lázaro Cárdenas, en el eje central de Lázaro Cárdenas. Nadie, ningún proveedor, ni uno solo entraba a la fábrica. O sea, a mí en ese plantón que él puso sobre Reforma, no, pues a mí sí las tiendas, cerré 2 tiendas, o sea, no, pero por lo menos... ¿Es amoroso? Pues no, a lo mejor no es amoroso y tampoco bueno, le creo muchas cosas, bueno, sí. no te rías, amoroso. Y a Cuadri, pues, híjole, a veces lo noto congruente, a veces... pero definitivamente de todos estos, pues el más ilustrado, pues sí es Cuadri a nivel intelectual. Digo, pues ¿para qué le vamos a dar vuelta? Entonces vota por Cuadri, que sea el próximo presidente, ¿no? No, tampoco. Ya dijo que no va a poner al Baster en su gabinete. Eso dijo. No, se me hace que... Y el Baster le dijo, ni tú vas a ser presidente. También nos acompaña la licenciada Gilda González Cardona, directora general de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, Sanprofon. Gilda, mucho gusto. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ves todo esto? 2012, un gran reto, yo lo veo de una manera distinta. Un reto para todos los mexicanos. Para la ciudadanía. Creo que es un momento, va a ser un momento importante, va a ser un momento donde pueda haber alternancia, donde ya estamos viviendo esas épocas donde es importante ya el candidato, no nada más el partido y las ideas que tiene el partido, sino que la persona en sí es por la que nos estamos guiando, y creo que eso es muy importante. Hace 2 días estaba platicando con una persona que está bastante involucrada en esto de la política, y él me comentaba algo que me gustaría poner en la mesa, que si bien no es mi idea, pero sí la quiero hacer mía. Es un poquito el aspecto de que por fin sacas a una persona ciudadana para determinada candidatura,
¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos? No votamos por la ciudadanía, no estamos votando por alguien que no está en la política, sino regresamos a votar por los políticos. Entonces, ¿quiénes van a ser los grandes perdedores? Nosotros, los ciudadanos. Entonces, creo que son momentos importantes donde tenemos que retomar hacia dónde queremos que vaya nuestro país, ¿no? Yo creo que las plataformas son muy parecidas, están retomando ideas que vienen desde hace tiempo y que yo creo que vamos a abarcar en ellas en breve. Sin embargo, sí es interesante saber que políticamente hablando, y lo que empezamos a discutir hace rato, las redes sociales, creo que sí van a marcar un punto primordial en este paso de las elecciones, ¿no? Eso es más o menos como te veo el 2012. Licenciado Ramón M., vicepresidente del Corporativo de Genoma, presidente de la Fundación Genoma Lab y presidente de la Asociación de Empresarios de México. Ramón, mucho gusto y gracias por acompañarnos. Cuéntame, platícame cómo ves el 2012. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias a las gentes que nos acompañan en esta mesa. Te felicito por ser gente tan brillante, gente capaz. Y en este programa donde intercambias opiniones creo que es fundamental. Pero el 2012, pues, primero que nada, yo creo que debemos de buscar todos los mexicanos en las elecciones pacíficas. Yo creo que este país ha pasado por muchas elecciones y hemos vivido una elección como comenté hace 6 años, que creo que es inverosímil lo que se hizo de hacer la reforma, de parar las plantas productivas, de manejar y decir que somos un presidente alterno, de acabar con la economía por muchísimos meses y hoy resultar que somos la República Amorosa. Creo que es una incoherencia y una gran mentira. ¿Qué quiero? Unas elecciones pacíficas, unas elecciones civilizadas, una inteligencia de todos los mexicanos de votar por quien quieran que votar. Obviamente yo en lo personal lo haré por el futuro presidente de México, que se llama Enrique Peña Nieto y que sin duda creo que será un gran presidente para este país. Pero ¿qué es lo más importante, yo siento? La civilidad de los mexicanos. Porque hoy somos un país completamente de jóvenes, vemos que los jóvenes están dejando la política o están politizados. El futuro presidente de México es una gente muy joven que va a entrar al poder. Se habla aquí de las redes sociales que sin duda alguna van a tener una consecuencia fundamental en el desarrollo del país, pero creo que lo más importante que tenemos que pensar es en esa unidad que necesita este país, porque cada 6 años pasa lo mismo. Ya ganó Juan, ya ganó Pedro, ya ganó Ricardo, y ahora a ver cómo le hacemos. Si no logramos hacer esa gran unidad y esa gran conciliación y ese gran entreveramiento de generaciones, yo creo que este país no va a ser. Presidente nacional de Canirac. Manuel, mucho gusto. ¿Qué tal, Lino? Buenos días a todos. Mira, Lino, yo veo la cosa un poco diferente. ¿Nosotros qué pedimos? Nosotros pedimos que sea una campaña de propuestas, no de confrontaciones. El país ya no está para confrontaciones. Nos hemos levantado de encuentros y factores del entorno externo con crisis económica de 2008, influenza en 2009, la crisis económica mundial actual. Yo creo que no estamos para seguir en confrontaciones. México, de alguna manera, yo creo que la economía macro, la estabilidad, la disciplina fiscal que ha existido los últimos 18 años ha hecho que podamos defender esto. México se haya podido defender, los que nos tocaron las épocas de aquellas crisis devaluatorias, sabemos que con una crisis como la actual de Europa, si hoy México no tuviera la solidez económica que tiene, estaríamos peor que Grecia. Y la verdad yo creo que hay que reconocer esa disciplina fiscal que ha tenido el gobierno, al margen de cualquiera que sea. Yo soy de aquellos que dicen, ¿quién va a ganar? Pues todavía no sé. Yo creo que falta tiempo y las cosas pueden cambiar de manera importante. Pero yo creo que también no nos debemos de preocupar solo quién va a ser el presidente de la República. Yo creo que eso es algo que estamos perdiendo de vista. Las cámaras han sido fundamentales los últimos años, en que van leyes, vienen leyes. Yo me acuerdo cuando el PRI estaba en el gobierno, el PRI quería generalizar el IVA, el PAN decía que no, entonces no salía nada. Cuando ahora el gobierno panista quiere tener un IVA generalizado, viene el PRI y dice que no. Son simplemente confrontaciones de lucha de poderes y no ver el bienestar general del país. Por eso yo creo que es muy importante que nos fijemos también en quiénes van a ser nuestros representantes, nuestros diputados, tanto federales como locales. Yo creo que eso es fundamental y en estas campañas, ante el calor de la lucha presidencial y la euforia que eso representa, estamos perdiendo muchas cosas importantes de vista.
también tratar, y yo creo que sería importante, como lo ha hecho López Obrador y que lo hagan los demás, ir sabiendo quiénes son sus colaboradores cercanos, porque finalmente son los que... ¿Eso te tranquiliza, saberlos, o te garantiza? No te garantiza, pero te orienta por dónde viene, ¿no? Yo creo, es igual que cuando tú, la conformación que tengan las cámaras. Sí. O sea, sabemos que llegan, pues los diputados plurinominales que llegan de dedazo, que es pan con lo mismo, los que teníamos hace 18, que nomás le hacen de chapulín de una cámara a otra. Sí, de senadores a diputados o de senadores, diputados, asambleístas, delegados, y van y le dan toda la vuelta, ¿no? Sí. Y los de elección popular, por lo cual debería de haber elección en lo que son las cámaras. Pero yo sí creo A que... ver, Manuel, yo tengo aquí una duda con lo que tú estás abordando. Yo voy a tener 6 boletas electorales enfrente de mí. A lo mejor me sé la historia o sé por quién voy a votar para la presidencia o para la jefatura de gobierno, y a lo mejor, hasta para jefe delegacional. Pero si ya me haces pensar en asambleísta, en diputado federal y en senador, me revuelvo. Alguien dice, pues vota de un solo color. Otros dicen, no, no le des todo. Tienes que votar de manera diferente para que no tengan el control absoluto ninguno de los partidos que gane la presidencia. ¿Cómo hacerlo? Eso es lo difícil porque nos abruman, como lo platicabas hace rato, de comerciales, de promocionales. 8 comerciales juntos en tu ramo. Y todos Imagínate que ponga yo 8 comerciales de diferentes empresas en tu ramo y que tú digas, Nino, nadie va a vender así, porque los pegaste todos. Ya Y no es sabes una qué se falta come de en qué ética. restaurante. No, Si te lo no, comen no, juntos. te pongo los restaurantes y te los cambio, porque aquí también puedo hacerlo del cambio de que primero PRI, después PAN, después, y los vuelvo a cambiar y los vuelvo a cambiar, y es exactamente lo mismo. Dices, ¿a dónde voy? ¿A qué restaurante? ¿O qué restaurante me dijo qué? Es un ejemplo que es muy válido. Ahora, se habla de abstencionismo. ¿No será que estamos provocando el abstencionismo con este tipo de apachurrar tantos comerciales y tantos spots juntos que no te dicen nada y que a lo mejor tú cambias hasta de estación? Yo creo que estamos llegando a ese hartazgo, a ese aburrimiento el famoso 44 zapping de la televisión. Sí. No, ahí vienen estos, cámbiale, y en el radio igual. 44 millones. Yo creo que estamos llegando a eso. Por eso yo creo que es bien importante que tengamos conciencia, de alguna manera se pueda tener esa conciencia de poder votar diferenciado y, como bien decían, por las personas. No general tachar un partido, tachar otro. Porque ni son todos los que están, ni están todos los que son en todos los partidos. Pero entonces yo creo que es importante lograr ese equilibrio, esas mayorías para que el país camine y las reformas que están en el Congreso salgan, ¿no? También nos acompaña el licenciado Ricardo Navarro Benítez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de la Ciudad de México. Ricardo, mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Gracias, Nino, por tu invitación y la oportunidad de comunicarme con mis socios. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México es la cámara más grande del país. Representamos al comercio, los servicios y la industria. Para nosotros, para mí, que soy el presidente del Consejo Directivo, ¿qué significa el 2012? Pues significa entrarle una vez más a una democracia muy incipiente, una democracia infantil, pequeñita, chiquita, que arranca. ¿Quién debe ser el presidente de este país? Pues deberíamos de pensar diferente por primera vez en décadas. Siempre estamos esperando al taumaturgo. ¿Quién es el taumaturgo? Pues el que hace milagros, ¿no? El tipo que con su sola presencia nos va a sacar del tercer mundo, nos va a meter al primero. O sea, a partir de que llegue Enrique, que llegue Andrés Manuel, que llegue Cuadri, que llegue, vamos a empezar a tener, en lugar de 5 años de primaria en el Valle del Mezquital o en el Valle del Chalco, doctores, ¿no? Porque ya llegó el mero que eso no va a pasar. El único chance que tiene este país es que durante 20 años tengamos un proyecto de nación. Tenemos que tener un estadista, alguien que privilegie los intereses del país por encima de los intereses de su país. ¿Alguno de los 4 tú le ves o lo ves en esa óptica de estadista o lo ves como candidato de un partido político? Mira, yo veo que el marco legal inclusive no favorece a esta democracia. Tendríamos que tener reelección para que el que vota pueda decir quién sabe quién se queda. Que el votante sea el que diga quién es el político eficiente y quién es el político ineficiente.
esta es una democracia que está empezando a caminar. Ahora, ¿ha caminado este país? Sí, sí ha caminado. Bueno, ya tuvimos la alternancia, que no se podía. Bueno, qué maravilla, ¿no? Ahí Fue algunos maravilloso. estados, sí, te lo juro. ¿Dio resultado? Mira, ha resultado en algunas Tienes que cosas, hacer sí. una plataforma, No, pero ¿cómo no no nada nos más es eso. empezamos? Es que realmente cuando empiezas a ver que la educación pública está alrededor de las 4 horas y que además no pueden aumentar las horas porque cuando viene el siguiente turno, que puede ser vespertino, ya no pueden empatar, ya no tienen dónde poner a los alumnos. Entonces sí se necesita desde infraestructura, creo que va a ser importante esa parte. Y yo creo que se necesita mucha educación también a los maestros. Estaríamos peleando que si van a ser medidos, que si no. Nosotros en el sector empresarial creo que lo primero que buscas es ¿Hay una estrategia educativa? Yo preguntaría. No. No la hay. Claro, Si la hubiera, no estuviéramos en este debate viendo el tema de la educación. No la hay. Porque ¿No le hemos apostado nunca a la educación no, entonces? nunca le hemos apostado. O sea, y seguimos realmente en gratificar y premiar la memoria. Ahí nos hemos quedado todo el tiempo. Porque yo vi a los candidatos que se aprendieron 61 preguntas, se las machetearon y el que ganaba era el que tenía mejor memoria. Y es el que va al colegio, machetea su examen y pasa. Y sus papás dicen, qué magnífico estudiante, no, qué magnífica memoria. Yo creo que el asunto va más allá de lo de educacional y cultural que tiene este país. ¿Qué es a lo que tenemos que llegar? Yo creo que lo que tenemos que llegar es un país con orden, con un país de leyes y con legalidad y con justicia. Un país donde la informalidad no crezca a la velocidad que está creciendo. Cuando tú hablas con los políticos te dicen que es una válvula de escape, la informalidad. Digo que es una bomba de tiempo. Tú volteas a los países de Asia, los países de América, donde la informalidad la han dejado crecer indistintamente, sin medida, donde no solo la han dejado crecer, la han fomentado como capital político, lo sabemos. Los tianguis, ¿quién controla los tianguis? Los líderes que son de algún partido político. Y la autoridad que les da los permisos. Esa La mafia, mafia alrededor de la autoridad de de todo eso. Y yo puedo vender tus artículos piratas afuera de No la hables Suprema de Corte. Sí, de los tuyos, a propósito, Yo lo afuera sé. de la Suprema Corte de Justicia. Yo lo sé. Y ahí puedo tener mi Y puedo puesto haber de piratas. 3 policías afuera pasa de 3 nada. puestos. Y no pasa nada, No te estoy pasa hablando de la nada. Suprema No Corte de pasa Justicia. nada. Y sin embargo, cualquiera de nuestros establecimientos Te lo que clausuran. tenemos, te lo clausuran. Yo un día le pedí a la autoridad, le dije, oigan, ¿por qué no nos miden como los informales? Pónganos las mismas reglas. En vez de que los queramos que ellos se vengan para acá, ¿por qué no nos vamos nosotros para allá? Y así estamos todos parejos. Porque no tienes el mismo pago de cuotas que tienes los Bueno, informales. entonces estás hablando de la Yo informalidad, creo que la estamos informalidad hablando de la es un educación. sí, claro. La educación y la informalidad. Todo esto viene de lo mismo, la informalidad, la culturización. Hablan de que somos un líder en obesidad, pero ese líder en obesidad no lo vamos a solucionar en los restaurantes o con campañas mediáticas. Eso hay que enseñárselo a los niños en la escuela. Yo quiero ver qué libro de educación en la primaria les enseña qué comer, cómo comer y cuándo comer. Ahí es donde hay que enseñarlos. No tienes ni Ahí qué es, comer. ahí es donde hay que solucionar el problema de la obesidad. No que lleguen a los restaurantes y nos quieran decir que quitemos la sal de la mesa, o que le pongamos las calorías y el contenido nutricional en los menús. Y todo esto, desde luego, a los formales. Lo importante viene desde la educación, como se ha dicho aquí, la culturización desde jóvenes, desde niños. Ahí es donde los tienes que enseñar a comer, a estudiar, hoy las materias, como dicen. Te vas a enojar por lo que te voy a decir, pero fíjate que en los Estados Unidos, no en Finlandia, porque no conozco Finlandia como tú, en los Estados Unidos está libre de humo, los restaurantes, y ustedes no. Ustedes nos pusieron unos sitios maravillosos para los que fuman y terribles para los que no fumamos. Entonces yo me pregunto, ¿eso es parte de las aplicaciones? Yo me acuerdo que Florida, bueno, pues se resistió, fue la única entidad de los Estados Unidos que se resistía al libre de humo, pero al final los Estados Unidos se impusieron y dijeron, esto es federal y se acaba. Bueno, yo creo que y es un problema de salud. El tema que tocaste muy atinadamente es que necesitamos un gran marco jurídico en este país. Porque vamos a estar platicando todo lo que queremos decir, pero si la ley no se cumple y la Constitución... La no ley se está ahí, modifica, Sí. la ley está ahí, nada más que No no la es hemos tanto- aterrizado no es y no, tanto la ley ¿ya la que aplicamos está, o no? no, No es ya tanto el no. marco jurídico. El marco jurídico puede ser perfecto Claro. y somos muy avanzados en esa parte. El problema es la aplicación de esa ley. ¿Cómo consigues que el juez no libere de una multa a quien ya lo había multado? Porque es un error de la autoridad y entonces porque creen que políticamente hablando no es conveniente, porque es lo que creo que todo el mundo ha vivido en juicios, ¿no?
¿no? Entonces, no es tanto la ley, sí la aplicación, en eso sí estoy Es el totalmente tema que de yo estoy acuerdo. hablando, porque si no aplicamos la ley en este país, pues el país no sale adelante. Y la ley se modifica todos los días, porque en base a la modernidad y en base al desarrollo, Ay, pues tienes que ir ojalá. modificando la ley. Ojalá. Y tú que estás metida en el tema de la propiedad intelectual, que por cierto leí mi libro en materia de derechos de autor que escribí hace muchos años. Oye, ya vino a ese hacer fue el propaganda, ya está vendiendo. es el elemento claro y preciso de cómo la ley se va modificando. Él va a estar a favor, Hace 20 entonces, de todo lo años que diga ahorita. nadie sabía nada de Internet. No existía en la legislación hace 20 años de Internet. Pero sigue tratando Hoy de manera diversa. Internet cambia todos los días. Tú modificas la ley en este rubro y ya no te sirvió lo que hiciste porque primero va al Congreso. Claro. Tarda 3 meses. Ojalá. Al cuarto mes lo publicas, si es que va rápido. Pero ya cuando lo publicaste, hay otros sistemas y otros programas de software que no sirven. Pues la aplicación de la ley es Eso es lo que falta, por eso yo inicié diciendo lo que queremos son los programas, las propuestas concretas. Yo voy a... No, empezaron mal ustedes, dijeron, y les están pegando, que todos pidieron un estadista, que se vayan a vivir a un país civilizado, es lo que le están diciendo a los chavos. Es lo que te digo, cuando hay las leyes hay que pensar en las condiciones socioeconómicas. Tú dijiste la ley de fumadores hace rato. Un ejemplo muy simple, Estados y que yo Unidos- llego y veo las terrazas, y digo, qué maravillosa terraza, esta es para los que no fumamos, no para los que fuman, y nosotros no, tú ahí encerrado. Si tú dices, bueno, pero si los gringos que empezaron con esto, que era un problema de salud, y lo sacaron en Broadway, tú ibas a Broadway, ibas a ver la obra de teatro y te sacaban, perdón por decirlo, pero te sacaban a la calle a fumar porque no podías fumar en otro lado. Y aquí no, aquí tenemos nuestras terrazas maravillosas. Pero allá lo hacen en todos lados. Aquí las condiciones de Aquí como si están te las leyes- mochas, cambias. No, y entonces la asamblea está para eso. Volvemos lo mismo. Y solo la van a aplicación los de la ley. formales, y solo, Volvemos a lo van mismo, con la los formales a aplicación de la aplicar la ley. ¿Tú cuándo has visto que apliquen la ley en San Mateo del Alto? Bueno, en la Ciudad de México, ¿cuándo has visto un periodicazo de que aplicaron la ley en Gustavo Madero, en Iztapalapa, en Milpalta? No. Cuando van a los restaurantes van a la Condesa, Polanco, Insurgentes. O sea, lo que buscan es el golpe mediático, no la aplicación de la ley. Cuando tú haces una ley y cuando la gente habla, tienes que hablar lo que es posible. Nadie está Entonces, obligado a espérate, lo yo voy a votar imposible. por 500 que van a hacer leyes y por 128 Por que eso. van a estar en toda la República Mexicana como senadores. Entonces, si no van a hacer leyes, dime a qué diablos van a ir. A que los vea yo en el canal del Congreso fumando, platicando, haciendo lo que se les pega la gana, tomando lo que se les da la gana. Bueno, si Y los no ves pone- en sus curules, ¿no? Sí, sí, llegan, sí ¿eh? llegan. Ahí. No, llegas y pasas Llegan. lista. Exacto. Llegas Si y llegas pasas a ver que hay alguien. Lo que necesitamos es gente que trabaje, que de veras cumpla lo que dice, que cumpla lo que está en lo que Pero propuso. espérame, es que yo estoy pidiendo no que el existe. voto, yo te estoy pidiendo el voto por 3 años para ser diputado, pero a los 2 años y medio me estoy largando porque yo quiero ser senador, no friegues, mi carrera política y mi vida política es muy importante, Por eso y mi en el familia Congreso tiene que debe haber comer. reelección, por eso en el Congreso debe haber reelección, porque en 3 años nadie hace nada, y no son 3, son 2, como tú lo acabas de decir y como te lo dije hace rato. Uno ya pasó de senador a diputado, y el diputado quiere ser delegado, y el delegado quiere ser asambleísta, y por eso las leyes no pasan, porque cuando a nosotros nos ha tocado llevar propuestas, eso sucede, la llevas y espérame tantito, porque en este momento es época electoral, no nos conviene, Ah, claro. la pasamos Esa en es otra septiembre, bronca. Tenemos época y todos las van electoral. pateando. Ah, espérame, 6 6 años. años. En 6 años Los estamos intermedios. enfrentados todos, porque si hay elecciones en esa zona o en estas zonas, cada año van cambiando, siempre estamos peleados, siempre estamos en enfrentamiento. Neme, te veo muy serio. No estoy aprendiendo el genio tan brillante de un presidente de la República, pero tiene un Congreso que tendrá que sacar necesariamente, porque es nuestra realidad, todas aquellas reformas legislativas que se necesiten. Y el tema, como comentábamos, es muy importante saber quiénes son nuestros legisladores, porque lo hemos visto entre los últimos 12 años que ha pasado en este país. El equilibrio. ¿Y quién ha dado el equilibrio en este país? Pues lo ha dado el Congreso. Y vamos a decir que mal o vamos a decir que bien, pero ahí está, esa es nuestra realidad. Vamos a tener 128 senadores, vamos a tener 500 diputados, y son las gentes que le tienen que dar el equilibrio al país. Y creo que nosotros, de nuestras trincheras, pues también tenemos en nuestra chamba de tratar de aplicar esa ley. Y esto viene al tema pues que siempre ha existido en este país, ¿no? El problema de la corrupción. Yo creo que este es un tema que empresarios, conjuntamente con la autoridad, tenemos que exigir para que esto desaparezca, o por lo menos que no exista, y tratar de ver esa aplicación de la ley para que este país pueda salir adelante. Desde hace varios sexenios que he estado trabajando, siempre dicen, voy a combatir la pobreza.
voy a erradicar, yo cada vez que escucho erradicar la corrupción, bueno, me tiembla el cuerpo, porque digo, erradicar la corrupción, combatir la pobreza, ¿es tan sencillo y tan fácil? ¿O esta es otra promesa más? ¿O será que tenemos la esperanza, como tú decías hace un momento, de que cada 6 años venga el que nos va a hacer el milagro? ¿Y a ver cuándo le atinamos? No, nunca le vamos a atinar, porque el que llega va a echar todo lo que estaba atrás al vacío. Ahora, vamos a recordar un poquito lo que decía Felipe Calderón con el 2030. Alguien decía, es un club, no, son los 20-30 años. ¿Cuáles 20-30 años? Ya estamos pensando que llegando el nuevo o la nueva, para afuera todo lo que había sucedido, aunque sea del mismo partido. Entonces vamos a caer otra vez en lo mismo de cada sexenio, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Pero yo creo que hay un tema muy importante. ¿En qué le vas a dar continuidad? El tema económico de este país se ha sostenido muchísimos años. Y eso no lo podemos... Bueno, eso empieza con Cedillo. No, por eso. Claro, por eso Si nosotros logramos aplicar el Por tema eso digo 18 económico años. que mencionaste al principio a otros conceptos, es lo que este país necesita. Y ahí sí vamos al tema de los Estados Unidos. Los Estados Unidos pueden estar peleados a morir candidato republicano y demócrata. Pero el día que gana la elección cualquiera de los dos, el país está unido, el país está junto y el Congreso es quien maneja el país. Y no deja que se endeude el país o deja que cambien. Entra una civilidad que en este país no lo tenemos. Si lo hemos hecho en lo más importante, que es tener la economía estable, claro que lo podemos hacer. ¿Viste el debate de los franceses? Era para que nunca se hubieran puesto de acuerdo en el momento de que gana Hollande. ¿Cómo salen y cómo concluyen? Porque es más importante el país. Claro. Porque Es el eso país lo único es un importante. estadista. Pero Es la sí. gente que sabe que perdió, que el otro que ganó y se acabaron los partidos. Antes que nada lo que interesa es el país. Y eso es lo que necesitamos en julio. Que se acaben, que Juan o que Pedro, que Recure, que me sacó la lengua y que esté para acá. No, vamos adelante por esos grandes programas que se necesitan. Si en lo económico ha habido una disciplina que ha logrado este país, ¿por qué no se puede hacer en la educación? ¿Por qué no se puede hacer en el campo? ¿Por qué no se puede hacer en esa gran reforma energética que se necesita? A ver, ¿cuál reforma energética? Si nada más vimos lo de estamos Pemex, hablando y lo que hicimos tan mal necesitamos que todavía estamos mantener, esperando como dicen, tener poner la algo, ¿no? La soberanía, penetrar refinería. el capital privado, no va a pasar nada, no se va a perder la soberanía de este país. El ejemplo más claro lo tenemos en Brasil. Claro. Brasil cómo reformó su reforma energética teniendo el control y la soberanía de los campos y los yacimientos. Oye, Ramón, pero es que ellos Podemos vinieron hacerlo. hace 10 años a preguntarnos cómo se manejaba el petróleo, porque no sabían absolutamente nada y ahora nos han rebasado brutalmente. Completamente de acuerdo contigo. Por eso tenemos que trabajar. Y otro punto muy importante que en este país, no inventar.